Ley General de Bancos con el objetivo de establecer vía ley esta excepción de secreto en algunas autoridades. Está considerada, por ejemplo, autoridades municipales, directores de corporaciones, fundaciones y asociación que indicaría esta legislación. Hay varias asociaciones que podrían estar exentas de este secreto bancario. Estarán exponiendo algunos expertos. En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Cuenta de la Secretaría. Les ruego que tomen asiento, por favor. Sí, lo vamos a invertir. Sí, yo creo que... Supuestamente el señor que... Sí. Vamos a partir por... ¿Cuál es la tabla de hoy? Hola. Que llegue. Le ruego el medidor de anhídrido carbónico. ¿Ah? Si me permite. Por favor. Sí. Silencio en la sala, por favor. Secretario. Señor presidente, en cuenta solo hay una solicitud de audiencia del presidente de la Asociación Chilena de Instituciones de Salud Domiciliaria, ACHISAD, señor Diego Hurtado, quien solicita audiencia para entregar su opinión en el relativo al proyecto de ley corta de ISAPRES. Eso solo Muy bien. En la materia de cuenta. Muchísimas gracias. Presidente, Sí. Entonces, mañana quedará el alcalde de Lampa. De Lampa, sí, por supuesto. Bueno. Se Y el agrega- director del Hospital San José. Se agregan para mañana en la tabla de sesión del día miércoles, en tercer lugar. Muchas gracias. Bien, a petición del señor Ministro de Justicia, hemos resuelto invertir el orden de la tabla para que podamos escuchar en primer término su planteamiento, luego las clínicas privadas y en segundo lugar de tabla el Hospital Clínico de la Chile, que lo vamos a resolver también hoy día. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Encantado de recibirlo, Ministro de Justicia, don Luis Cordero, a la señora Ministra de Salud, Jimena Aguilera, al Superintendente de Salud, a los asesores, a las clínicas, en fin, todos los invitados que hoy día corresponde. Así que, sin más, Ministro, han pasado muchas cosas. Caramba, que es importante su punto de vista desde el Ejecutivo en todos los alcances judiciales, jurídicos que competen respecto al tema que nos convoca. Se le ofrece la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a todos las señoras y señores senadores y a los invitados y a las invitadas. Yo tengo una pequeña presentación que voy a exponer a continuación y que esencialmente lo que trata es de poner en contexto la discusión que está asociada a la sentencia de la Corte, que es objeto de la controversia y que da origen a este proyecto de ley. Y por lo tanto, lo que yo me voy a concentrar son en la evolución que tiene el proceso sobre la acción contra las ISAPRES. Algunas de estas cosas probablemente las han escuchado, pero que permiten en algún sentido entender el razonamiento de la Corte. No estoy diciendo que uno pueda compartir o no pueda compartir, sino que el razonamiento de la Corte no puede ser entendido como aislado y como simplemente arbitrario, en el fondo, ¿no? Veamos un par de cuestiones que yo creo que son relevantes. La primera es que todo el debate sobre el cual ha descansado la atención judicial en materia de ISAPRES descansa en el recurso de protección, porque pareciera a ratos que olvidamos que estas no son simples acciones civiles, sino que han sido acciones de tutela de derechos fundamentales, donde los abogados y las abogadas que están aquí presentes tienen perfectamente claro que la regla de competencia general que le otorga la Constitución y el autoacordado a los tribunales es bastante amplio, ¿no? Dicho esto, voy a comenzar con una primera advertencia. Suele suceder en el recurso de protección desde su nacimiento en que en ocasiones las sentencias de la Corte tengan efectos adicionales a las partes, en el fondo, ¿no? Que es lo que se denomina el efecto ultrapartes. Lo digo por la recurrente cita al artículo 3 del Código Civil, que de hecho tiene una particularidad concreta en el caso del recurso de protección, y más adelante me voy a hacer referencia a eso. Lo segundo es que desde que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la tabla de factores, lo que sucedió es que todo el conflicto se llevó a tribunales específicamente a través del recurso de protección. Más de 2.200.000 casos están entre 2013 y 2022. Estas son las cifras oficiales de
el Poder Judicial. Si uno analiza solo el periodo 2015-2022, que nosotros hicimos un corte más específico en su oportunidad, lo que uno puede evaluar es que eso más o menos corresponde un poco más del 60% de los casos que conocieron las Cortes de Apelaciones en ese periodo. La segunda es dónde están concentradas principalmente las controversias, uno en el alza de plan base y en segundo lugar en GES. Luego voy a hacer una discriminación sobre el tipo de casos que están ahí. Pero lo más relevante también para entender el contexto de las decisiones de la Suprema durante el año 2022 es que la mayoría de los casos que tenemos en esta última década están concentrados específicamente en el año 2022. Es decir, más de 668.000 casos que son muy diversos en su interior, como probablemente quienes están acá tienen perfecto conocimiento. Si ustedes miran la trayectoria, ¿no?, la trayectoria de los casos, se van a dar cuenta cómo progresivamente nosotros hemos ido aumentando el litigio en materia de ISAPRES, en un orden de magnitud para los que están aquí presentes. Al año 2010-2011, el promedio de casos no ISAPRES en la Corte Suprema, por ejemplo, podía llegar a no más de 12.000, 15.000 casos, en el fondo, ¿no? Luego voy a hacer referencia a esos casos. Lo que quiero decir es que... Y si ustedes miran la trayectoria lo que nos muestra es que hay dos momentos relevantes de administrar más de 100.000 casos en las Cortes de Apelaciones, ya es significativo, pero hay dos momentos peak, que es 2019 con 376.000 y el año 2022 con 668.000. ¿no? Los temas centrales son GES, alza de precio plan base, y en los otros hay otros aspectos que son relevantes, que son importantes, no en cantidad, pero son importantes para comprender el razonamiento judicial de la Corte. Eso es más o menos lo que ustedes ven en el comportamiento por trienios, y el impacto es muy significativo a partir del año 2019, en el fondo, ¿no?, la tasa acumulada. Estas son las principales instituciones que han sido objeto de recursos de protección. Ahí está la distribución. En el caso de las Cortes de Apelaciones, y si ustedes más o menos ven la distribución, hay una alta tasa que acoge más o menos de cada 4 afiliados, 3 obtienen resultados favorables en las Cortes de Apelaciones. Ahí están solo considerados los recursos en Corte de Apelaciones. Si uno hiciera el análisis más detenido con Corte Suprema, ese número va a aumentar un poco más. La Corte Suprema ha tenido ese número 564.000. Es muy importante el año 2022. El año 2022, que es el año de mayores ingresos en el sistema judicial, el 25% del total de las acciones ingresó solo ese año. Si ustedes miran los datos más específicos de la Corte, se van a dar cuenta del año 2022, el 83% de los casos que resolvió la Corte Suprema son solo recursos de ISAPRE. 83%. O sea, ahí está la cifra distribuida, ¿no? De hecho, si sumar, solo el 7% corresponde a otro recurso de protección. Es decir, lo que nosotros tenemos, y lo que se ha señalado con anterioridad, es que el sistema judicial ha estado sosteniendo el litigio sobre la base del conflicto entre los afiliados de la ISAPRE. Lo cual tiene consecuencias extremadamente complejas en la congestión judicial. Si ustedes ven ahora la trayectoria de la Corte Suprema, ahí los invito, si uno mira, toma el año 2013, que es el año donde comienzan a subir los casos, la Corte Suprema tenía ingresos hasta ese año 12.000 casos aproximadamente, y solo comienza a subir progresivamente en materia de ISAPRE. Hoy día, más o menos, si uno hace la diferencia, hay aproximadamente 30.000 casos que no son ISAPRE y lo demás completamente ISAPRE. Si uno luego hace un análisis, y es aquí donde me quiero detener un poco más, sobre los casos que ha resuelto la Corte Suprema, porque lo que interesa es tratar de comprender el razonamiento de la Corte en materia de ISAPRES, las materias que habitualmente enfrenta la Corte en materia de ISAPRES son las que están ahí señaladas: cobertura de medicamentos, cobertura de hospitalización, alza del plan de salud por nacimiento o incorporación de hijos recién nacidos, alza el plan de salud por factores de edad y sexo, alza el prima GES, alza por adecuación de plan base, acceso a prestaciones GES, cambio de prestador GES, negativa a la incorporación a un ISAPRE, cambio del plan de salud y término unilateral por salud por enfermedad preexistente. Todos estos temas listados ahí son recurrentes en la jurisprudencia de la Corte Suprema. También ahí está. Alza el plan por salud por factores de edad y sexo.
Si uno mira la trayectoria de la jurisprudencia de la Corte se ha enfrentado a todos estos temas durante esta última década. Y esto es importante porque, con indiferencia a los ministros y ministras que han integrado la sala, el efecto que esto ha ido produciendo es una manera de comprender lo que entiende por el contrato con los afiliados. Y que deriva principalmente de la decisión de del Tribunal Constitucional el año 2010. Así se ha comportado el aumento de los ingresos de la Corte Suprema, que de nuevo se comporta. El impacto de la Corte Suprema es especialmente significativo. Y de nuevo, la distribución es relativamente similar en la Corte Suprema a cómo se comporta en las Cortes de Apelaciones en materia de ISAPRE. Veamos ahora por qué para el sistema no debiera sorprender lo que está sucediendo. Desde el año 2015, todos los ministros de la Corte Suprema, todos, en sus cuentas públicas, han advertido esta situación. Lo hizo el ministro Sergio Muñoz en el discurso del 2015, advirtiendo el efecto de la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010. Lo hizo el ministro Ulmo Dolmech el año 2016, ¿no? Donde llama a hacer una corrección integral mediante una legislación que permita comportamientos adecuados. Y lo dice al final, con lo por cierto se eliminaría este enorme ingreso de causas que importa un costo material y personal en los términos ya expresados. 2016, o sea, todavía no entrábamos en el escenario más complejo que el año 2022. Hugo Dolmich, de nuevo, el año 2017, vuelve a reclamar la existencia de una solución. Haroldo Brito, 2018, vuelve a señalar que la judicialización lo que está produciendo una distorsión al interior del sistema judicial. Haroldo Brito, 2019, de nuevo, lo dice explícitamente, nos obliga a reiterar nuestra petición a que se otorgue una solución. 2020, don Guillermo Silva, reitera nuevamente sobre la necesidad de resolver. 2021, de nuevo, don Guillermo Silva, el fenómeno de la gran judicialización que promueve el marco legal aplicable a las ISAPRES. El ministro Juan Eduardo Fuentes fue el primero que se refirió a que se había tratado de buscar una solución legal mediante la ley 21.350. La ironía de la ley 21.350 es que aumentó la judicialización. ¿Sí? A propósito de plan base. Si uno quiere, en consecuencia, tratar de comprender lo que está sucediendo ahora, uno no se puede desprender de la evolución jurisprudencial de la última década. Hacerlo es como leer la última página del libro y no leer el libro completo. Y por lo tanto no se entiende absolutamente nada. Esta es la decisión de la Corte Suprema de agosto del 2022. O sea, la Corte Suprema tomó la siguiente estrategia para abordar la abrumadora cantidad de casos que estaban ingresando el año 2022. Primero, como bien saben los que están aquí presentes, la totalidad de los casos de recursos de protección se ven sin alegatos previos. Y por lo tanto lo que hace la Corte Suprema en el recurso de protección en segunda instancia es excepcionalmente otorgar audiencias. Y lo hace habitualmente, no solo en este tema, también pasa en temas ambientales, también pasa en otros temas que tienen alta connotación pública, como el caso de violencia rural o las ocupaciones ilegales. La señal que las Cortes suele dar para decir que va a definir un criterio general es que en esos casos da audiencias públicas y por lo tanto se producen alegatos. Quienes están acá saben que en el caso de ISAPRES prácticamente esos alegatos no existen, salvo cuando la Corte quiere definir un criterio. Eso sucedió a propósito del alza de los planes bases anuales de salud. O sea, fue el primer momento en que la Corte, respecto de la cantidad de ingresos que tenía el año 2022, dada su magnitud, tomó la decisión de convocar una audiencia donde se debatió precisamente este tema. ¿Por qué? Por lo que había sucedido respecto de la decisión del aumento de plan base, donde en promedio lo que hicieron las ISAPRES, en opinión de la Corte, es que se pegaron al techo que había ya definido la superintendencia, y lo que la Corte dice, en ese caso en particular, es que las ISAPRES tienen que justificar en cada caso el aumento, que no basta con pegarse al techo. Y lo digo porque ocupó exactamente la misma estrategia que ahora. Esto es la página de información del Poder Judicial. O sea, que esto es otra manera en que la Corte da señales de cuáles son sus criterios relevantes. No divulga todos sus casos, habitualmente los divulga en su sitio, en aquello que está definiendo criterios relevantes. Esto lo hizo el 19 de agosto del 2022. El 19 de agosto del 2022, la tercera sala de la Corte anunció públicamente el efecto que esto producía. Y en la parte resolutiva, en el numeral 2,
Lo dice específicamente. Consecuencialmente, se deja sin efecto el alza porcentual de los precios base de todos los planes de salud administrados por la ISAPRE. El criterio de efecto general, que no es lo mismo que efecto universal, que yo creo que es conveniente tenerlo presente, es decir, de aquellos aspectos en que la Corte detecta, en el caso concreto, la ilegalidad, había sido anticipado en el criterio que definió la Corte el 19 de agosto de este año. Plan base. El segundo es que cuando se resuelve el caso que es objeto que da origen al proyecto, que es en noviembre de este año, de nuevo la Corte advierte, y lo dice explícitamente, que ha definido un criterio nuevo. Lo hizo bajo la misma fórmula. Convoca audiencia, se formulan alegatos. En esos alegatos, las aseguradoras solicitaron a la Corte que definiera un criterio general. Eso fue lo que le solicitaron en los alegatos respectivos. Pero para poder entender bien esta sentencia, no estoy diciendo que con esto cada uno de nosotros pueda compartir o no pueda compartir lo que está en el razonamiento ahí. Lo que uno, para poder entender la parte resolutiva de la Corte, es conveniente entender muy bien las partes considerativas. Y en las partes considerativas, la Corte advierte dos cuestiones que son básicas. O sea, tres diría yo. La primera es que la Corte advierte explícitamente que se está aplicando una tabla de factores respecto a la cual el Tribunal Constitucional expulsó el ordenamiento jurídico. Ese es su primer argumento. Lo segundo, y que yo creo que esto es muy relevante porque no ha formado parte del debate público. Mire, el derecho suele administrar desacuerdos. Pero en general solemos aceptar que cuando un tercero imparcial define un criterio, más o menos nos sometemos a él con indiferencia de cuál es la opinión que nosotros tenemos. En tribunales se han enfrentado dos maneras de concebir la relación entre los afiliados y las aseguradoras. Estoy hablando del argumento judicial, no estoy refiriéndome a la cuestión específica. Por un lado, mirarlo como un seguro privado de distribución de riesgo, y por la otra, mirarlo desde la perspectiva del derecho a la salud y la seguridad social. Esas son las dos maneras en que se han enfrentado en tribunales, esto hace más de una década, por cierto. Y por eso, cuando uno mira los casos anteriores al 2010, los recursos de protección de ISAPRE se amparaban en la cláusula constitucional de contratos por propiedad. Eso es esencialmente lo que hacía. Cuando el Tribunal Constitucional mueve la frontera, es el Tribunal Constitucional, no la Corte Suprema la que mueve la frontera, lo hace en base al derecho a la salud. De hecho, cuando uno mira la sentencia en el caso de tabla de factores, lo que señala principalmente es derecho a la salud y se refiere, de hecho, califica eso como si fuera un derecho social. ¿Esto por qué importa? Porque no es posible entender el razonamiento de la Corte Suprema sin la evolución de esos 10 años. Cuando el considerando 23º responde a esa interpelación, lo hace con esa jurisprudencia de 10 años. Y lo dice explícitamente, si me permite, señor presidente. Es necesario manifestar que el contrato de salud no puede reducirse a un seguro individual, pues opera a fin de materializar el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud y a la seguridad social. Y por eso entonces la Corte entiende que los mecanismos de discriminación por sexo y edad son inconstitucionales. O sea, lo digo por lo siguiente, porque buena parte del debate, incluso de quienes lo han expresado por otros medios distintos como columnas, se detienen en la parte resolutiva y prescinden de la parte considerativa, que es donde está el argumento central que justifica el argumento de la Corte. El razonamiento que tiene la Corte en esta materia, con indiferencia si de los que están aquí presentes los comparten o no, es un criterio sistemáticamente señalado por la Corte en los últimos años. Considerando de que esto no puede ser considerado un seguro individual, sino que está en el contexto del derecho a la salud y la seguridad social, de quienes están acá y han seguido esta trayectoria, a nadie debiera sorprender. Y el tercer elemento que es clave para poder entender los efectos de la decisión es que la Corte advierte en dos momentos a la pregunta, bueno, ¿qué sucede con las otras personas que no recurrieron? Lo que la Corte señala es que le solicitó a la aseguradora, en el caso concreto, recuerden que lo que hace la Corte es que elige casos que representan distintas ISAPRES para definir un criterio común, pero lo hace a partir de casos separados. Entonces lo que logra por esa vía es una cierta representatividad. Y lo que hace explícitamente la Corte, ¿no?, es
y lo leo con su autorización, señor presidente, dice que la recurrida, según expresó en su informe y apelación de autos, mantiene vigente para todos sus planes suscritos con anterioridad al 11 de diciembre de 2019, a pesar del carácter discriminatorio de sexo de edad. Y por eso la Corte dice, mire, yo, dado que conozco de este caso, mantengo sobre los otros casos la obligación, ¿no?, de también sostener su ilegalidad. Y esto porque vuelvo al inicio. Vuelvo al inicio porque lo que se ha estado discutiendo en los casos de ISAPRES como medio jurisdiccional es el recurso de protección. Eso yo creo que no hay que olvidarse del medio que estamos utilizando o que el sistema está utilizando. Lo segundo es que por lo mismo la Corte clásicamente ha entendido que sobre el recurso de protección tiene una tutela amplia. Y por eso los casos ultrapartes son más habituales de los que se cree en el recurso de protección. Los casos, por ejemplo, de contaminación, es un buen ejemplo, porque un Puchuncaví Quintero es un buen ejemplo, ¿no?, donde tomo medidas adicionales respecto a los sujetos recurridos. Segundo lugar, los casos de ocupaciones ilegales tienen la misma particularidad. Las declaraciones de la Corte Suprema vinculadas al derecho humano al acceso al agua descansan en el mismo criterio, es decir, efectos ultraparte respecto a aquello que está asociado. ¿Y esto por qué? Esto tiene que ver de nuevo con entender el razonamiento judicial en el recurso de protección. Esto de nuevo es relevante. Está en el entendido que a través del recurso de protección el juez lo que hace es que está sometido a un principio de oficialidad. Por lo tanto, que si detectada esa ilegalidad, por eso en el considerando que sigue, dice la Corte, yo entiendo que no solo es el recurrente, sino que todos los afectados por la aplicación de la en este ISAPRE, que es el caso que está resolviendo. Y por eso, por un principio de igualdad, toma esa decisión. En la literatura legal existe una vieja discusión sobre este punto. Es una vieja discusión sobre los alcances del recurso de protección y sobre la forma en que ha actuado la Corte. Pero sorprenderse de que la Corte hoy esté resolviendo del mismo modo como lo ha hecho en los últimos 30 años, me parece que es no haber leído algunos folios de la Corte Suprema previamente. Y por último, en el caso de la fusión Nexus más Vida, esto tiene que ver de nuevo con la consistencia de la Corte, que es un caso de libre competencia, donde el tribunal se rechaza la fusión en el entendido de que hay posibilidad de alterar precios, la Corte lo revoca. Entonces me dirán, ¿qué tiene que ver un caso de libre competencia acá? Es muy relevante porque este es el caso de marzo del 2023. Y la razón por la cual revoca esa decisión es porque la Corte Suprema entiende que sobre el alza de los precios es un mecanismo regulado. Que no hay libertad. Y cierro con esto, dice la Corte en esa parte, que el reajuste o alza de precios no ha quedado a la mera voluntad de las partes, sino que se trata de un sistema mixto que la literatura denomina control de precios indirecto y que debe ser fiscalizado por la Superintendencia de Salud, de manera tal que si se incumple por las partes, dichas etapas, los precios fijados carecerían de validez. Lo que quiero decir con esto simplemente es que la situación judicial del año 2022 es una situación que está en un contexto evolutivo de la jurisprudencia de la Corte Suprema, que solo es posible comprender la forma y modo en que el conflicto de ISAPRE ha sido llevado a tribunales y que en tercer lugar trata de resolver, uno podrá estar en acuerdo, desacuerdo o no, en la abrumadora cantidad de casos que el año 2022 ingresaron al sistema. Por eso, más allá de las aclaraciones que se discuten o que se podrían discutir, las precisiones que podría hacer la Corte, lo cierto es que es inevitable, tal como lo han venido anticipando los ministros, los presidentes de la Corte Suprema del año 2015, que uno tenga decisiones definitivas sobre este punto. Porque de lo contrario, lo que vamos a seguir haciendo es manteniendo precisamente lo que la Corte quería evitar, es decir, un sistema judicializado permanente. Y con esto cierro, señor presidente, senadores y senadores. Está pendiente un caso adicional, que es el tercer elemento, que es que las audiencias, de nuevo, están fijadas para el mes de julio. De nuevo, bajo el mismo criterio, la Corte va a llamar alegatos y, por lo tanto, esa es una señal que va a definir un criterio general. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Chaguán primero, después los otros senadores. Yo quisiera... Le ruego que sea preciso, senador. Primero un enfoque jurídico y luego desde el punto de vista del fondo. A mí me ha tocado ser actor relevante desde el punto de vista de los cambios jurisprudenciales de las Cortes, porque me tocó ganar el año 2001 el primer recurso de protección donde se entendió que el derecho a la salud estaba contemplado dentro del derecho a la vida. El caso de Carlos Sánchez, Cerro Navia, donde se generó respecto del sistema público de salud
el acceso a un derecho integral, preferente, gratuito, médico y farmacológico, que incluso llegó tuvo que pedir el desacato de la ministra de Salud en aquel entonces, la ministra Michelle Bachelet, que incluso después motivó un cambio en el ministerio, desacato por 20 días, suspensión del cargo. Luego logramos avanzar en otros recursos de protección en materia medioambiental. Vamos a ventilar un poquito Sí, el recurso de protección que presentamos en contra de ENAP. También presentamos contra Codelco, que determinó justamente cambios de medidas e incluso extra litigantes en términos de establecer condiciones de la salud. Y me tocó también ganar el primer recurso de protección para una usurpación, para evitar justamente erradicar una usurpación de terreno en Reñaca Alto. Fueron los 3 fallos que yo diría que son pioneros desde el punto de vista de cómo un fallo de la Corte de Cortes finalmente en un recurso de protección terminan siendo efectos generales. O sea, contarle que efectivamente hay una evolución y hemos ganado más de 200 casos en favor de enfermos en contra de la ISAPRE, ganamos en contra de las médicas, en favor de los enfermos, niños enfermos de enfermedades lisosomales, y ganamos el recurso de protección, y finalmente la ISAPRE terminó otorgándole el beneficio a todos los enfermos que estaban en su ISAPRE que tenían enfermedades lisosomales. O sea, de alguna manera hemos sido testigos del cambio de la jurisprudencia. Pero no, es que esto es interesante para los efectos del debate del presidente. Entonces, es cierto, hemos sido testigos de esa mutación de cómo finalmente la Corte ha empezado a establecer efectos, o sea, fallos con efectos más bien generales. Respecto a este punto y respecto a las declaraciones de la ministra de la Corte Suprema, y por eso me interesa conocer la opinión del ministro, yo soy como abogado, los magistrados hablan a través de sus resoluciones, no a través de las declaraciones de prensa. Y por tanto me parece interesante saber si es que acá el superintendente va a presentar un recurso. Ayer algo dijo, pero sería bueno que lo aclarara con el ministro de Justicia al lado, si es que en definitiva va a haber un recurso de aclaración o enmienda, que además no tiene plazo en su disposición, para los efectos de establecer cuáles son efectivamente el efecto del fallo. Porque uno podría pensar, efectivamente, que acá hay dos formas. Uno, que se amparó en la mutualización del riesgo desde el punto de vista que es un seguro privado de salud, o bien la argumentación es que se entiende que dentro del derecho a la vida, que ha sido la argumentación que conseguimos el año 2001 y que ha sido imitada en todo el resto de los recursos de protección que se han ganado, todos, en que el derecho a la vida contempla el derecho a la salud. Entonces, por eso es tan relevante saber cuál es la línea argumental. Entonces, ¿qué va a hacer finalmente la superintendencia, que es la que está habilitada o no para la interposición de ese recurso? Uno, va a pedir el recurso de aclaración, porque acá los que pueden pedir el recurso de aclaración son los litigantes, vale decir, o el recurrente, o la asociación de ISAPRE, o la ISAPRE, que fue recurrida, la ISAPRE, que es vía 3, entiendo, o la Superintendencia de Salud. Son los 3 habilitados para justamente ser eventualmente los que sostengan como recurrente el recurso de aclaración y enmienda. Entonces, es muy interesante saber. Y segundo, desde el punto de vista suyo, ministro, la apreciación desde el punto de vista de la fundamentación del fallo es que, tal como hemos ganado en innumerables recursos de protección, que han beneficiado a más de 200 personas con operaciones, tanto respecto al sector público, donde hemos obligado al sector público a hacer trasplantes de médula u otros con costos altos en el sistema de salud, y que han negado las comisiones técnicas del Ministerio, 4 veces negado a la comisión técnica, y hemos recurrido a protección en favor de personas de circunscripción y hemos ganado los recursos, todos y cada uno de los recursos. Bien. No hemos perdido ningún recurso. Entonces, ¿cuál es su opinión respecto de dónde están parados justamente el fallo? Gracias. Senador Latorre. Les pido a todos precisión porque el ministro tiene pocos minutos y después seguimos. Perfecto. Gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro, a todos
quienes asisten a la Comisión de Salud, a la ministra de Salud también, obviamente. Una pregunta bien precisa que tal vez no es el foco del fallo directamente de la Corte Suprema, pero sí es una arista judicial importante y que entiendo el ministro ha estado encima, que tiene que ver con las, y ahí me aclara por favor, no sé si son amenazas de demandas al Estado de Chile por parte de algunas de los inversionistas, ¿no?, extranjeros, o ya demandas propiamente tal que están en curso, y cómo se está abordando aquello. Sobre todo, pues, este es mi comentario en el fondo breve, creo que sería un mal precedente que una industria que tiene una regulación, pero donde hay un poder judicial autónomo, que el máximo poder judicial emite un fallo, y ese inversionista, ¿no?, de un seguro privado, una empresa privada con fines de lucro, claro, ve amenazadas sus expectativas de ganancia y demanda al Estado de Chile frente a una decisión autónoma del Poder Judicial, digamos, y cómo el Estado entonces tendría que entrar a, comillas, salvar el negocio en el fondo, ¿no? Me parecería un mal precedente, este ya es un comentario político, pero me interesa más su mirada como ministro de Justicia al respecto. Eso, presidente, gracias. Muy bien, quiero agregarle lo siguiente, ministro, como interrogante, dos interrogantes. Si hay tres rostros que se desprenden del fallo, que son las personas que tienen derecho a excedentes o devoluciones, la rebaja de precio de sus planes y la eliminación de la tabla para los menores de 2 años. Y en la entrevista de la vocera de la Suprema alude al primer punto, básicamente en quiénes serían meritorios de devoluciones. ¿Cuál es, a su juicio, el nivel de incertidumbre que guía, que a mi juicio es muy elevado, respecto de los otros dos casos? Porque ¿qué más universal que decir en un fallo que nunca más se le puede aplicar una tabla de factores a niños menores de 2 años? ¿Qué más universal que eso? Impresión, es lo que ha quedado hasta ahora. ¿Se puede borrar eso? ¿Se puede modificar? ¿Se puede volver a interpretar? ¿Se puede volver a interpretar que el que amerita devolución no es acaso a la vez el mismo que amerita rebaja de precio? Porque esto deriva de una aplicación de una cierta tabla de factores que dice que le cobraron en exceso retroactivamente, pero además su precio final es más bajo. Es el mismo universo. ¿No es acaso, si fuera por la vía de lo que dijo la vocera, el conocimiento de quiénes serían esos beneficiarios solo una nómina que solo conoce el Poder Judicial, porque son los recurrentes allá? Nadie más conoce quiénes son ese número, esa cuantía. ¿No es acaso una invitación indirecta a judicializar aún más el sistema, es decir, solo los recurrentes pueden beneficiarse y por lo tanto, si quieren tener ese beneficio, tienen que recurrir? Segundo, ¿por qué, ministro, hoy día está ocurriendo el hecho de que en distintas cortes de apelaciones del país, y esos reclamos han llegado hasta esta sede legislativa, hay quienes han recurrido desde noviembre a la fecha, por la misma razón, que uno debiera decir la misma disposición, no ha sido así? Y no se les ha declarado a trámite ni admisible esos recursos, aduciéndose que ya la Suprema falló. Hay sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago que dicen eso. A mí me parece una contradicción enorme, que se dé por casos juzgados o cosa juzgada cuando ni siquiera entra en plena vigencia el fallo de la Corte Suprema, que va a ser en 6 meses más. Entonces me gustaría sobre estos dos aspectos que usted pudiera aludir dentro de las preguntas que estamos haciendo. Por favor, ministro. Muchas gracias, señor senador, y por su intermedio respondo las preguntas. Un par de cuestiones adicionales en el contexto para abordar la pregunta del senador Chaguán, que además apunta no solo bien, sino que, de hecho, hay un par de precedentes muy relevantes que son de su origen, ¿no? De hecho, están caratulados como Chaguán con Codelco. ¿Y por qué eso es relevante? Por lo siguiente. Quiero hacer el Ejecutivo, efectivamente, el superintendente, que entiendo que ya lo señaló ayer, pero el Ejecutivo tiene que presentar una aclaración. Ya lo había hecho, entre paréntesis, ojo, el Ejecutivo ha hecho 2 presentaciones. La primera la hizo a finales del mes de enero, donde pidió aclaración respecto de la fecha a partir de la cual se producían los efectos vinculados a la devolución de excedente, ¿no?
y donde la Corte aprovechó de hacer una precisión y fue enfática de nuevo recordar los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010. El segundo momento en que el Ejecutivo también hizo una presentación es a propósito de la prórroga. De hecho, a propósito de la prórroga, uno de los fundamentos en los cuales descansa esa prórroga tiene que ver con los efectos generales, porque uno, y esto es lo que el Ejecutivo ha entendido, la ministra lo ha explicado ampliamente, el superintendente también, es que por rato se nos olvida que lo que estamos es discutiendo un proyecto de ley para cumplir la sentencia. Eso es también un contexto de la particularidad de la decisión. Lo tercero tiene que ver, y de nuevo insisto, muchos de los argumentos públicos que se han dado descansan sobre asumir que el conflicto al cual ha estado sometido conocimiento de los tribunales fuera igual que una demanda civil. Así como si fuera un cobro de peso. No, son acción de tutela de derechos fundamentales. En el derecho comparado, la discusión sobre acciones de tutela de derechos fundamentales suele generar este mismo problema que estamos viviendo hoy, es decir, cuánto puede afectar a aquellas personas que no formaron parte del recurso. Y lo digo por lo siguiente. Este es un súper buen ejemplo en otro sentido. La superintendencia no es parte de este recurso. No es parte en ninguno de estos recursos de tabla factorial. Los recurridos fueron las ISAPRES. Lo que hace la Corte es cómo involucra a un organismo del Estado, es que le pide informe. ¿Y esto por qué? Porque como se modificó el autoacordado del recurso de protección, la Corte Suprema estableció en ese autoacordado que puede requerir informes para terceros. Entonces, la manera en que la Corte trae una parte a la discusión, o la fuerza es pidiendo el informe, que fue con lo que hizo la superintendencia. Esto es muy importante a propósito de la pregunta del senador Chaguán, porque el recurrido no es la superintendencia, era la ISAPRE. Y transforma en protagonista a la ISAPRE, a la Superintendencia de Salud, al momento en que le pide el informe, que lo que termina es pidiéndole a ella, ordenándole a ella el mandato. Ese es el efecto, como un efecto reflejo. ¿Esto es nuevo? No. Esto lo hace con toda la superintendencia. Los casos ambientales se caracterizan por esto. Pedirle informe a la Superintendencia de Medio Ambiente o al Servicio de Evaluación Ambiental y a él ordenarle medidas. Es lo que pasa en caso de violencia rural, ¿no? Donde el recurrido, pues el Ministerio Público, y termina pidiendo informe al delegado presidencial o a la policía, y el mandatado es el que solicitó el informe. Esto es muy importante para poder entender que eso es derecho vigente en Chile. A uno le podrá gustar o no, pero la insistencia de creer que solo existe el artículo 3 del Código Civil es como que la Constitución y el resto de las normas no existieran. Hago esta precisión por lo siguiente. Porque lo que ha ido sucediendo, para responder a la pregunta directa del senador Chaguán, y por eso la superintendencia, entre paréntesis, dado que fue obligada, tiene la posibilidad de pedir aclaración, pero en estricto rigor, las partes eran otras, que solo recién las ISAPRE están pidiendo aclaración ahora. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque, ¿qué es lo que ha hecho la jurisprudencia de la Corte? El derecho a la salud es fundamento en estos casos a partir del fallo del Tribunal Constitucional del 2010. Porque recuerden que el derecho a la salud no está cubierto directamente por el recurso de protección. Entonces, lo que han hecho los jueces, y esa ha sido la estrategia que han aplicado los litigantes, y por eso al senador le ha ido bien ahí, es que el derecho a la salud, la Corte lo cubre a partir del derecho a la vida y a la integridad física, que son los casos de financiamiento de medicamentos de alto costo, por ejemplo. Entonces la Corte dice, mire, derecho a la vida o integridad, y a partir de eso luego reconstruye derecho a la salud. Entonces, lo que ha venido sucediendo es que la Corte utiliza derecho a la vida o derecho a la integridad para involucrarse en derecho a la salud, ¿no? Aunque el origen de esta discusión está en la sentencia del Tribunal Constitucional que habla directamente de derecho a la salud. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional no estaba condicionado por el tipo de derecho. Entonces, es correcto lo que usted dice, senador. Y esto no solo está pasando en este tipo de casos, está pasando a propósito de prestaciones médicas en específica. ¿Y por qué lo digo? Porque si yo tomo el track de jurisprudencia anterior al 2010, ¿los tribunales resolvieron casos de ISAPRES? Sí, pero fíjense con qué razonamiento. Con el derecho del contrato de seguro. Entonces, dado que yo tengo derecho de propiedad sobre el contrato, entonces yo podía recurrir de protección. Y cuando uno mira los casos antiguos de ISAPRE, los casos fueron resueltos a partir de derecho de propiedad sobre el contrato. Esto tiene que ver con cómo ha ido evolucionando la jurisprudencia.
Cuando la Corte toma el criterio de derecho a la vida, lo que dice, bueno, entonces no necesito asilarme en el contrato, sino que en la naturaleza de la prestación. Por eso yo destaqué el razonamiento que tiene la sentencia, porque ese razonamiento es fruto de más de una década de jurisprudencia previa de la Corte, tal como ha dicho el senador Chagüán. Sobre la consulta del senador Latorre. En la actualidad, Chile, lo que no está directamente demandado en arbitraje internacional a propósito de los acuerdos de protección de inversiones, sino que se han abierto la etapa de conversaciones sobre este punto, pero formalmente hasta ahora esa demanda no se ha producido. En buena parte nosotros entendemos por lo que se está discutiendo en este Congreso. Solo advertir también que en los casos de arbitraje internacional las demandas son contra el Estado, con indiferencia de cuál poder del Estado es el que tomó la decisión, ¿no? En el fondo, ¿no? Pero este es un tema que coordina el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay un comité interministerial que para este caso también integra el Ministerio de Justicia. Y sobre su pregunta, señor presidente, es relevante tener en consideración que lo que obliga a la superintendencia y al Estado es una sentencia judicial. Que dada la naturaleza del recurso de protección, esto es lo otro relevante, por eso insisto sobre este punto, y la parte resolutiva en estos casos en que la Corte de Apelaciones, en que la Corte Suprema reenvió esto a todas las Cortes de Apelaciones, de hecho la superintendencia como solicitante de informe no sabe cuántos casos se le afecta, porque directamente solo le pidieron informar en este caso. Y si ustedes miran, cuando se pidió la prórroga, la superintendencia solicita que, dado que ella desconoce cuántos recursos son, le remita a las Cortes de Apelaciones que ha otorgado la prórroga. Y eso es lo que hace la Corte. Y ustedes ven en el registro de tramitación electrónica, están todos los oficios de las Cortes de Apelaciones respectivos. Eso ha llevado a que algunas Cortes de Apelaciones, citando los roles de las sentencias que resolvió la Corte Suprema, declaren inadmisibles los recursos de protección, porque entienden que la medida de cautela ya se adoptó, que es en el fondo el efecto general sobre el contrato, sobre los contratos asociados a cada ISAPRE. Y hago esta distinción, que esto es bien relevante, porque es la manera en que está utilizando la Corte. La Corte no elige un caso para aplicarlo a todo el sistema. Elige varios casos de distintas ISAPRES porque va a tener un impacto en esa ISAPRE. Lo que pasa es que cuando elige distintos, en el agregado está definiendo un criterio general. ¿Y por qué esto es tan relevante? Por un tema de certeza jurídica también. Y es que los casos van a ser resueltos de acuerdo al mismo criterio. Si ustedes se detienen en esta sentencia, además, esta sentencia, la disidencia que tiene, es una disidencia que lo que hace es que derechamente no debiera aplicarse tablas factores. O sea, lo que quiero decir es que el consenso del razonamiento judicial sobre estos temas está relativamente acreditado en la jurisprudencia de la Corte de los últimos 10 años. Yo entiendo la entrevista a la ministra Vivanco en el entendido de tratar de responder a los críticos de la sentencia. Yo creo que la idea, incluso la crítica a la sentencia de la Corte, no se compadece con la redacción de la sentencia, pero en segundo lugar, no se compadece y pasa por alto que este ha sido un debate que se ha concentrado en recursos de protección. El vaso medio lleno de esta discusión es que están las aclaraciones, la superintendencia va a presentar su aclaración. Creo que hay varios aspectos que es necesario asociar, tal como lo hizo en enero, que las ISAPRES recién han presentado sus aclaraciones al día de ayer, algunas, y que en consecuencia la Corte va a tener la posibilidad de aclarar, en el entendido que lo que estamos es un recurso de aclaración, que no es una nueva vista, que no es una nueva decisión. Pero lo único que quiero terminar de decir con esto es lo siguiente. ¿Cuál ha sido el propósito perseguido por la jurisprudencia de la Corte? El propósito principal perseguido por la Corte ha sido tratar de definir un criterio común para reducir la judicialización. Las cifras que he mostrado, lo único que hacen es acreditar que lo que tenemos es un sistema que es insostenible desde el punto de vista de la litigación. Si este proyecto no se cierra adecuadamente, lo que nosotros vamos a mantener es un sistema completamente litigioso.
en toda esta dimensión de aspectos. Uno es el volumen general, ¿no? Y otra cosa es la cantidad de asuntos heterogéneos que respecto de la intervención de las ISAPRES tienen ante tribunales. Y por lo tanto terminaríamos en una paradoja, y la paradoja sería que tratar de contener la judicialización termina generando un incentivo a la inversa, y es aumentar la judicialización, y eso tiene un efecto muy complejo, primero para los tribunales. O sea, tenemos al principal tribunal del país dedicado en el 83% del año 2022, solo dedicado a ISAPRES. Y eso lo pagan los contribuyentes. Lo segundo, un problema para las ISAPRES. Y el tercero, es un problema ciertamente para los afiliados. Por eso creo que el contexto es el contexto de un debate más de política pública que ya no le corresponde a los tribunales, sino que le corresponde al Congreso y al Ejecutivo como colegislador. Eso, señor presidente, creo poder haber respondido. Muchísimas gracias. Sé que estamos cerrando esta parte porque usted tiene que irse, ministro, Sí, no, a otra no hay comisión. problema. Está la senadora Órdenes. Brevemente les pido, por favor. Sí, presidente, saludar al ministro. Me parece que es importante haber estado presente en esta exposición porque le da un contexto que a mi juicio es coherente respecto al fallo de la Corte Suprema desde el punto de vista judicial. O sea, el análisis de una década me parece que ha sido consistente en sus declaraciones y fallos, y también, como usted decía, que el 83% de las causas que resolvió la Corte Suprema durante el último año, el año 2022, sean acciones contra la ISAPRE. Entonces, claramente habla del peligro respecto a la sostenibilidad del sistema judicial. El tema es que el fallo generó un impacto y nosotros estamos llamados a abordar ese impacto, que ya, por eso comparto la exposición del ministro, pero nosotros estamos convocados para otro dilema que se genera a partir de ese fallo, y eso requiere ciertas certezas. Entonces, aun cuando haya coherencia desde el punto de vista judicial, un poco la pregunta es, de aquí adelante, o sea, para mí los recursos de aclaración son fundamentales, y por lo mismo hubiera esperado que las ISAPRES en ese sentido también hubieran actuado con cierta oportunidad, porque hoy día al final, desde el punto de vista desde la presión que se genera y las no certezas, no sabemos cuántos son. No sabemos si se van a admitir o no, parece que no, más causas, más acciones contra las ISAPRES. Eso es lo que hay que acotar. Yo lo decía también el día de ayer, presidente, además se han generado expectativas con esta situación, con los impactos del fallo, y tenemos que avanzar. Yo le pediría, ministro, si en eso alguna, porque entiendo el contexto judicial, pero su opinión respecto también en el sentido de los recursos de aclaración y cómo podemos ir acotando esta situación para poder seguir avanzando en la legislación, porque si no vamos a seguir en audiencia, pero no sabemos cuántos son, el formato. Creo que en eso se requiere claridad y también quizás mayores conversaciones con los distintos actores. Muy bien. Gracias. Estamos súper. Senador Chaguán, le voy a contabilizar los 30 segundos. No, simplemente contarle además que el último recurso que lo ingresé el 23 de mayo en contra de la ISAPRE Vida 3 en favor de las asociaciones de enfermos por medicamentos de alto costo, y quiero decirle que lo voy a ganar, porque hemos ganado todos los recursos en favor de más de 200 personas a lo largo de más de 15 años que hemos estado dedicados justamente a la función pública. Entonces quiero decirle que desde el punto de vista de cómo resolvemos el tema, yo le pedí a nuestros expertos que lograran resolver el tema en el marco del anteproyecto. Bueno, y fue una iniciativa del experto Jaime Arancibia, justamente para posibilitar el acceso a los medicamentos, para evitar el activismo judicial, de que todos tenemos que finalmente recurrir a las Cortes para lograr finalmente los accesos a los fármacos, a los tratamientos, y que lamentablemente se cayó por una mala interpretación o por una votación dividida de los expertos representantes de la izquierda. Nosotros estamos y somos firmes partidarios del acceso gratuito a los médicos en conformidad a la ley, a los mecanismos establecidos por la ley. Ustedes pueden hacer historia, nosotros vamos a insistir en esa solución en el Consejo Constitucional. Gracias, senador Chaguán. Ministro, sería conveniente que usted, tal vez para cerrar su participación, nos dijera qué espera el Ejecutivo en este trance de tanta incertidumbre generada en los últimos días a partir de certezas que aparecieron relativizadas, y por lo tanto cuál es el ritmo del proceso, y que precise muy bien ante aquellos
que yo no comparto lo que dicen, pero que indicarían que sería innecesaria una ley corta y que tendría toda una serie de articulaciones que poco menos que es mejor dejar en manos de la justicia porque se resolverá por sí misma. Quiero que aclare usted esos términos porque estamos con un proyecto que lleva exactamente un mes en sede legislativa, que yo creo que es el vehículo que permite ir a una regulación adecuada, más aún ahora, cuando se plantean estas dudas, y por lo tanto, ¿qué es lo que espera en estos días el Ejecutivo? Porque da la impresión de que la Corte Suprema, a través de la tercera sala, quiere fallar rápido los recursos de aclaración que debieran rápidamente también interponerse. Entiendo que el Ejecutivo lo haría hoy, eso es lo que se entiende, pero me gustaría que usted precisara bien la contingencia en que estamos hoy día desde el Gobierno. A ver, en nuestra opinión la Corte ha tenido la mejor de las disposiciones para resolver estos temas. Por lo menos yo puedo hablar desde el punto de vista del Ejecutivo. El Ejecutivo en el mes de enero presentó su declaración y al día siguiente la Corte Suprema la tenía resuelta, la tercera sala. Al igual que en el caso de la prórroga la resolvió rápidamente. La impresión que nosotros tenemos como Ejecutivo, solo analizando el comportamiento previo de la Corte, que ha existido la disposición para poder aclarar y precisar cualquier duda que pueda existir sobre este punto. El presidente Fuentes lo señaló el día de ayer y yo desde ese punto de vista estaría tranquilo, en el fondo, ¿no? Y lo digo por lo siguiente, y lo digo esencialmente para quienes participan del debate legal de este caso. El derecho se caracteriza por gestionar desacuerdos, ese es su tema central. Pero para administrar desacuerdos uno en general tiene ciertos criterios, ciertas reglas, ciertas pautas de interpretación y uno asume siempre que la última palabra la tiene un tercero imparcial al cual le reconocemos independencia. Entonces, con indiferencia de la opinión que cada uno de nosotros tenga sobre la sentencia, lo relevante es que la Corte ya emitió una decisión, la aclaración y la prórroga, de hecho la prórroga tiene declaraciones de la Corte adicional. Y yo creo que las aclaraciones, las que han ingresado las ISAPRES el día de ayer y las que va a ingresar la superintendencia el día de hoy, yo creo que van a tener una respuesta oportuna. Sobre lo segundo, señor presidente, yo la razón por la cual, vine para tratar de, como me habían solicitado, de tratar de entender el contexto en el cual se da el razonamiento de la Corte, me tomé la libertad de explicar los datos de la última década. La ley corta se hace necesaria simplemente porque nosotros tenemos que acotar la judicialización. Porque se produce la paradoja en materia de judicialización. Primero, que el sistema aumenta precisamente el litigio. Eso genera una condición. Esto está muy documentado en la literatura legal. O sea, la verdad se ha dicho que lo que estoy diciendo no es ninguna novedad. Que dado que el sistema judicial lo que genera un efecto selección. El efecto selección es que en rigor no todas las personas afectadas van a tribunales, sino que las que tienen un compromiso directo con ella. Entonces, el que habitualmente está en condiciones de financiar los costos terciarios del sistema judicial puede recurrir a un tribunal. En el largo plazo, eso genera un problema de desigualdad. El ejemplo clásico de esto sería medicamentos de alto costo. Lo que el juez resuelve sobre la base del caso concreto, porque hay un derecho fundamental involucrado, pero en estricto rigor, bajo ese razonamiento, todas aquellas personas que están en la misma condición debieran recibir la misma prestación. El juez no lo va a hacer, pero eso es lo que sucede ahí. En estos casos, y por eso yo creo que hay que ser muy cuidadoso en el análisis legal, la Corte se pronunció para cada caso respecto a los contratos de esa ISAPRE. Por eso el efecto selecciona casos. Entonces, si el proyecto de ley no tiene una solución general, lo que vamos a hacer es mantener el sistema judicializado. Y las cifras, mire, las cifras del 2022 son muy decidoras. Cada vez que nosotros hemos hecho ajustes, plan base, ahora tabla de factores, lo que ve inmediatamente usted es el alza de los casos. Los alzas del año 2022 no tienen precedente previo. Y la manera en que la Corte ordenó el conocimiento de los asuntos tenía que ver con eso. Y estamos metidos en este conflicto por una judicialización anormal que requiere de racionalización de la decisión, pero también de los recursos públicos que administra la Corte. En un contexto en que gestiona una acción como el recurso de protección que le da un margen amplio, que tal como ha señalado el senador Chabón, no es extraño que produzca efectos ultrapartes. O sea, a quienes estos días han sostenido que solo tiene efectos ahí, lo que no han hecho es seguir la jurisprudencia de las últimas 3 décadas de la Corte Suprema en materia de recurso de protección. Entonces, el proyecto de ley se hace indispensable
precisamente porque usted tiene una contingencia judicial que sigue estando latente. Entonces, desde el punto de vista de separar lo jurisdiccional de la política pública, ese es probablemente el mandato de política pública más significativo sometido a conocimiento de este Senado. Eso nada más, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro. Queda liberado para que vaya a la Comisión de Constitución y hemos aprendido mucho. Quienes no somos abogados especialmente. Muy bien. A continuación, le vamos a dar la palabra a la Asociación de Clínicas Privadas y, si hay acuerdo en la comisión, el hospital clínico va a quedar para mañana, ya se habló con ellos para que podamos resolver, o el martes a más tardar, pero va a quedar resuelto el tema del proyecto del hospital clínico de la Chile. Por favor, don Gonzalo Greve, y viene acompañado, usted nos presenta también a Cristian de la Fuente de la Católica, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues cordialmente vamos a hacer una extensión un poquitito para que tengan más espacio ustedes, unos 20 minutos más sobre la hora, Perfecto. para que podamos escucharlos con calma. Gracias, adelante, por favor. Gracias, presidente, y por su intermedio también aprovecho de saludar al resto de los senadores y senadoras de la comisión, ministra, superintendente y al resto de los integrantes de la comisión. Hay una presentación que entiendo que... Ya, por favor. Que yo la tengo ya lista, abierta. Ya. Es esta. Entonces la vamos a poner en modo de reproducción. Aquí, reproducir. Y ahí, con este. ¿Con cuál? Ah, perfecto. Para atrás. Chuta. Se me desarmó el... ¿Cómo se conecta? Ahí, chuta. Ahí. ¿Estamos ok? ¿Sí? Estamos ok. Bueno, en primer lugar, como lo decía, agradecer la invitación. Nosotros como representante, en mi caso como representante del gremio de prestadores, tenemos una mirada de lo que está pasando porque, como lo hemos dicho insistentemente, somos parte de un sistema de salud en el cual la componente financiamiento y lo que ocurra con esa componente obviamente tiene una serie de implicancias sobre el funcionamiento general del sistema. Hemos estado muy atentos a lo que ha sido este fallo de la Corte Suprema, su interpretación y cumplimiento, y obviamente ha sido un foco tremendo de preocupación por algunos elementos que voy a exponer más adelante respecto al impacto que puede tener sobre la prestación de salud en el caso nuestro como prestadores. Principalmente porque aquí hay un eventual impacto importante sobre los pacientes que nosotros atendemos y porque lo que ha ocurrido, y se ha pronunciado, lo he escuchado hoy día en la misma sesión varias veces la palabra incertidumbre, incerteza, que es lo que hemos tenido que convivir durante ya bastantes meses respecto a cómo vamos a seguir funcionando como sistema. Esta situación queda de manifiesto con la nueva interpretación o esta entrevista de prensa que tuvimos el fin de semana por la ministra Ángela Vivanco, en la cual claramente se le agregan más elementos de incertidumbre respecto a cómo se va a implementar este fallo y cuál va a ser en definitiva el impacto sobre el funcionamiento nuestro. Los prestadores privados representamos la posibilidad de la libre elección en salud, no solo para el afiliado al sistema ISAPRE. Aquí es importante decir que en todo lo que es la complementariedad público-privada, en el caso del afiliado al FONASA, el cual puede elegir libremente a través de la modalidad de libre elección atenderse dónde y con quién. Es importante poner un poquitito un contexto de cifras, cuál es la actividad que tenemos nosotros como sector privado, cifras al año 2022. Aquí es importante partir con un elemento respecto al financiamiento. Si bien se hace una correlación entre lo que es el paciente ISAPRE con la prestación privada, la verdad que las cifras son bastante decidoras respecto a cómo se comporta el sector. Si bien el 16% de la población pertenece a un ISAPRE, hoy día son menos de 3 millones de personas, ¿ya? Nosotros como sector prestador privado estamos atendiendo más de 11,1 millones de personas anuales, efectuamos más de 33,2 millones de atenciones médicas, eso corresponde al 52% del total de atenciones de la población. Realizamos más de 80 millones de exámenes médicos de diagnóstico, eso representa casi el 40% del total de los exámenes, y hacemos 680.000 intervenciones quirúrgicas, que son un 47% del total de las intervenciones que se hacen en el país. Y aquí es importante agregar otro elemento respecto a la capacidad que nosotros ofrecemos. Nosotros ofrecemos hoy día el 20% de la capacidad de cama, ¿ya?
somos en el sector privado, proveemos un total de 7.500 camas, de un total de más de 35.000 camas que componen el sector. Y con ese 20% nosotros realizamos el 47% de toda la actividad quirúrgica de la población. Resolvemos además un 20% de las listas de espera. ¿Ya? Aquí hay una potencialidad tremenda de seguir creciendo, especialmente por razones de eficiencia. La estada promedio de los pacientes en el sector privado de las listas de espera es de 3,1 días, cuando en el sector público es de 7,5. En atenciones como diálisis, nosotros hacemos el 90% de las atenciones de diálisis. En trasplante, hoy día el 89% de los trasplantes se hacen en el sector privado. En lo que es nuestra oferta de camas críticas, el 30%, que proveemos el 30% del total de camas, quedó bastante en evidencia en la pandemia y hoy día en lo que se está viviendo en esta crisis de enfermedades respiratorias, en este invierno que está bastante complejo desde el punto de vista de la capacidad, desde el punto de vista de las atenciones. Nosotros aportamos con el 30% de las camas. Y desde el punto de vista de la fuente laboral, nosotros generamos 210.000 puestos de trabajo. Toda la actividad y atención a los pacientes que se ha señalado se solventa gracias hoy día a un financiamiento mixto, ¿ya? Donde la operación es posible por los pagos que recibimos tanto del sector privado como del sector público. Aquí es súper importante que con las cifras de actividad que mencionaba, tener en cuenta que el 61% de los ingresos que nosotros recibimos provienen del sector privado, ¿ya? Del sector asegurador privado, y el 39% del sistema público. O sea, si bien la distribución de actividad es más o menos 50% privado-pública en los prestadores, el financiamiento, aquí hay un subsidio, hay un cruce desde el punto de vista del mayor aporte que realiza el sector privado para poder mantener este sistema funcionando. Por lo anterior, la crisis y constante incertidumbre sobre el financiamiento privado, sin duda, hoy día perjudica a los prestadores privados y nos ha obligado a destinar parte importante de nuestros esfuerzos cotidianos básicamente en planes de contingencia. Ya viene mencionado más adelante, pero que hay un tema sumamente relevante, que es esta deuda que se ha generado con el aseguramiento, la cual, en el caso de un colapso del sistema, existen serias dudas de que efectivamente esa deuda se pueda liquidar en el corto plazo. Eso evidentemente no va a ocurrir, y en el largo plazo también hay bastante dudas, porque todavía arrastramos frente a una crisis anterior de una ISAPRE privada, la no liquidación aún de las garantías que se arrastran ya desde el año 2017. La constante amenaza del colapso del sistema ha tenido importantes y negativas consecuencias en la postergación y congelamiento de inversiones. Creo que el fin de semana pasado vimos la entrevista de un gerente de una clínica y las cifras que se mencionan hablan más o menos del 40% hoy día de inversiones que están postergadas o congeladas absolutamente hasta que efectivamente estemos frente a un escenario de mayor certidumbre y mayor certeza. Eso es evidente desde el punto de vista de la toma de decisión de inversiones de largo plazo, que en virtud de las condiciones actuales esas decisiones hoy día no se están tomando. A esto hay que sumar que los prestadores privados continuamos operando bajo un estrés financiero provocado por las deudas del sistema de aseguramiento que se mantienen con nuestros prestadores. Desde el punto de vista del aseguramiento privado, la deuda marzo es una deuda de 485.000 millones de pesos. Dentro de eso hay que considerar que más o menos un 30% corresponde a médicos, a prestadores individuales. Y respecto a la deuda pública, aquí quiero ser también enfático en la separación, que es algo que se ha conversado en forma insistente con la gente del FONASA, pero efectivamente con el FONASA mantenemos una deuda hoy día del orden de los 146.000 millones de pesos, no 4.000, 146.000 millones de pesos en sus distintas líneas, y no solamente la línea de los facturados pendientes de pago, sino que hay varias otras líneas que se mantienen pendientes. Y la deuda más relevante, que es la que más cuesta que se mueva, que es la deuda con los servicios de salud, deuda que incluso en algunos casos tiene una data más allá del año 2018. Esa es la deuda más compleja que hoy día requiere una acción por parte de la Dirección de Presupuesto, que es la que tiene que autorizar los recursos para que eso pueda subsanarse. Con respecto al sistema, al FONASA, eso tiene algún grado de gestión recurrente y hay una mesa de trabajo con ellos, pero efectivamente el problema principal está en la deuda con los servicios de salud. Bueno, junto con hacernos cargo de la contingencia generada por el fallo, cuyo real alcance habrá que dilucidar, creo que eso es sumamente relevante porque si estamos hablando de que un sistema que tiene que hacerse cargo de un stock de pago a los afiliados de 1.400 millones, más la componente que hemos insistido, que tiene que ser la regularización de la deuda con los prestadores privados, que ha permitido mantener el sistema funcionando este último tiempo, creemos que es imprescindible construir un sistema de salud sostenible. Eso también ha salido hoy día en la conversación.
con una visión de futuro que permita a todos los actores tener un rumbo y destino a dónde conducir su actividad. Las soluciones de fondo y estructurales deben pasar por decisiones que permitan repensar el funcionamiento del financiamiento del sistema de salud, avanzando en materias en las que existe hoy día consenso transversal. ¿A dónde deberíamos apuntar? Sin lugar a dudas, yo creo que hoy día el tema de una cobertura universal ya es algo que existe un consenso transversal. Las personas, todas las personas tendrán una cobertura, como dice la palabra, universal, que les permita tratar patologías y prestaciones básicas con garantías de acceso y oportunidad, pudiendo ellas elegir el lugar donde resolverlo. Avanzar en instancias permanentes de complementariedad público-privada, no spot, sino que algo permanente, porque queda bastante en evidencia que los recursos unificados son los que en definitiva van a permitir de una vez por todas resolver estos problemas de salud pública, ¿ya? Como por ejemplo los temas de las listas de espera. Y también creemos que el arancel FONASA, libre elección, es un arancel que requiere un potenciamiento, una reestructuración, porque hoy día es un arancel que desde el punto de vista de la cobertura hospitalaria claramente la desincentiva desde el punto de vista de la libertad de elección. ¿A qué deberíamos apuntar? Yo creo que aquí hay un elemento que ha estado bastante lejano a las conversaciones, alejado de las conversaciones desde el punto de vista de buscar soluciones que permitan darle algún nivel de viabilidad a la devolución y al financiamiento de este sistema privado que tiene que ver con las licencias médicas. Acá nosotros levantamos algunas cifras. El año 2022 se gastaron más de 1.000 millones de pesos en licencias médicas, que más o menos correspondió al 27% del gasto de las ISAPRES. Todos sabemos que el sistema funciona mal, es un sistema que si uno lo lleva a números, un punto porcentual de reducción de ese gasto significan del orden de 37.000 millones anuales. O sea, si ahí efectivamente se reestructura, se busca un sistema de gestión adecuado de el otorgamiento y pago de licencias médicas totalmente distinto al que existe hoy día, probablemente tenemos una tremenda oportunidad de generar reducción de gastos que nos permitan también darle viabilidad a este sistema. El proyecto de ley corta presentado por el Ejecutivo debe analizarse de acuerdo a los últimos acontecimientos y sobre la base de una interpretación única y compartida. O sea, yo creo que a esta altura todos lo único que queremos es tener claridad respecto a cómo vamos a seguir y efectivamente cómo podemos implementar el fallo, que sin duda hay que hacerlo, pero que le permita dar viabilidad al sistema, avanzar hacia un sistema sustentable y que nos permita de alguna forma poder seguir avanzando y desarrollando este sistema de salud. Los prestadores privados necesitamos con urgencia poner firme a la constante y larga incerteza con la que hemos debido operar, de manera a poder seguir atendiendo de forma oportuna y con calidad a nuestros pacientes, reactivando las inversiones tan necesarias para el sector. Sin embargo, en cualquier caso, se debe siempre, como decimos, necesitamos certezas y certidumbre, no podemos seguir trabajando por tanto tiempo y con las consecuencias que ya se están viendo desde el punto de vista de inversiones y que hoy día los prestadores más bien su esfuerzo cotidiano lo están haciendo preparándose para una eventual contingencia. Tenemos que resguardar el funcionamiento del sistema privado de salud, sin duda. Somos una pieza clave o fundamental desde el punto de vista de la solución en salud para la población. Tiene que haber mecanismos que aseguren el pago de las deudas que se mantienen con los prestadores privados. Eso hoy día no es suficiente el mecanismo de garantía desde el punto de vista de cómo se liquidan y cuándo efectivamente se va a resolver frente a una eventual contingencia con algún asegurador. Hay que darle sostenibilidad definitiva al sistema de aseguramiento privado. Este fallo está atacando uno de los problemas. Todos sabemos que hoy día el sistema de aseguramiento tiene 3 componentes que regulan el precio, que es la adecuación, la tabla de factores y el GES. Tenemos pendiente el tema del GES, podemos hoy día gastar mucha energía en resolver el tema de la tabla de factores, pero en un par de meses más vamos a estar conversando respecto al GES. Detener de una vez por todas la judicialización, lo dijo el ministro, es evidente que una industria que opera con este nivel de judicialización, con este volumen de casuística, no es sostenible en el tiempo. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien. Felipe, de la Universidad Católica, quisiera complementar. Cristian, perdón. Muchas gracias, señor presidente. Mediante usted saludo a todos los presentes acá, ministra. Yo solo vengo a complementar lo que Gonzalo recién ha expuesto desde la perspectiva del hospital y de la red de salud Cristo, que nos caracteriza porque somos la red de atención médica universitaria más importante de Chile. Y quiero detenerme en ese punto. Nosotros atendemos
el 40% de nuestros pacientes provienen de FONASA. Nosotros tenemos 3 centros CEFAM Ámcoras en las comunas de La Pintana y Puente Alto. Estamos construyendo un centro médico frente al Sotero del Río. Estamos recién inaugurando un centro médico en Santiago Centro. Lo que les quiero tratar de comentar es que nosotros tenemos un compromiso social, un compromiso con el país tremendo. El año pasado hicimos 107 trasplantes, muchas de las cifras que Gonzalo acaba de exponer, de los cuales 9 fueron trasplantes cardíacos pediátricos, 19 trasplantes de donantes vivos de hígado, 18 trasplantes de donantes vivos de riñón, técnicas que solamente se realizan en nuestra red de salud. No solamente eso, por nuestra red de salud anualmente pasan más de 2.500 alumnos profesionales de la salud, de 9 universidades distintas, de 13 centros de formación técnica absolutamente distintos a nuestra universidad. Y esos son los profesionales de la salud que después salen a servir a nuestro país, a nuestro Chile. El objetivo de nuestra red de salud es básicamente poder alcanzar más vidas, poder llegar con la mejor salud a más chilenos, indistintamente de cuál es su previsión. Y eso habla de lo que nosotros realmente sentimos y por lo que estamos trabajando. En la actualidad, las ISAPRES a nosotros nos deben 48.000 millones de pesos. Ayer escuchaba que los plazos eran de 60 días en promedio. Sí, entre lo ambulatorio que nos lo pagan a 30 días, pero las cuentas hospitalarias son a 130, 140 días. Nos han convertido, con estos plazos de pago, nos han convertido de alguna manera en una institución financiera y nos alejan cada día más de lo que realmente queremos hacer, que es salvar vidas. En ese sentido, y en el contexto de todo el riesgo, la incertidumbre que estamos viviendo, nosotros nos amparamos mucho en que las deudas de la ISAPRES están debidamente garantizadas. La única experiencia que nosotros tenemos con respecto a eso fue la quiebra de Más Vías. A nosotros nos debían 5.000 millones de pesos. Nosotros hemos recuperado solamente el 22% de esa deuda. No hemos recuperado todavía las garantías que la ISAPRE tenía en la superintendencia. Yo creo firmemente en lo que nos dice y nos comenta siempre el superintendente, que las garantías son suficientes. A mí me encantaría que alguien, un tercero, las auditara y dijera que realmente son suficientes. O simplemente hacer un ejercicio distinto. ¿Para qué las ISAPRE están constituyendo garantías en la superintendencia? ¿Por qué no nos pagan a nosotros la deuda? ¿Por qué no constituyen a través de prepago? Que hoy día lo hacemos con muchas de las ISAPRES y vamos cerrando toda esa deuda y nosotros podemos operar de una manera mucho más eficiente, mucho más tranquila, pagarle a los proveedores al día, etcétera. Yo creo que hay mecanismos que se pueden estudiar que no los estamos abordando y nos estamos ahogando las ISAPRES y nosotros en esto. Y lo segundo que quería exponerle, y esto es muy desde un hospital universitario. Si es que el sistema o todo deriva en que finalmente las ISAPRES dejan de existir y nosotros vamos a un FONASA MSA o FONASA como prestador, como asegurador único, ese modelo a nosotros nos preocupa muchísimo. Nosotros, como dijo Gonzalo, muchos de los precios generan subsidios cruzados. O sea, por ejemplo, nosotros participamos en las licitaciones de los GRD, pero nosotros no vamos a ganar plata con los GRD. Pero lo hacemos porque es un compromiso y un deber con Chile. Pero por el otro lado, si es que nosotros tuviésemos solamente un solo comprador, que es FONASA, las instituciones universitarias, y eso es bien sabido por todos, y está escrito en varios papers, tienen un costo aproximadamente un 30% mayor a lo que puede tener cualquier otro hospital que no es universitario. A nosotros los aranceles que nos paga FONASA no nos alcanzan, simplemente no nos alcanzan. Entonces yo les pido por favor que si vamos a llegar a un modelo de ese tipo, contemplen la posibilidad de tener aranceles especiales para los hospitales universitarios, porque parte de nuestro costo es precisamente formar profesionales de la salud para todos los chilenos. Muchas gracias. Muy bien.
Queda la palabra ofrecida para el superintendente, que ha sido mencionado en varias oportunidades, el director de FONASA, Juan Fuentes, subrogante, que está aquí, también bienvenido, no lo había mencionado, la ministra de Salud también, si lo estima, y el presidente de la Asociación de ISAPRES. Por cierto, preguntarle solamente, que no sé si lo mencionó don Gonzalo Greve, por mi parte, el estado actual de situación de términos de convenios entre ISAPRES y clínicas, que es un motivo recurrente de queja que el público hace llegar a esta comisión, que ha sido aludido antes ya como una tendencia en el tiempo. Si usted pudiera precisar en qué estado de situación se encuentran los convenios en cuanto a su cumplimiento o desahucio según las distintas clínicas y las distintas ISAPRES hoy día en el sistema. Respecto a ese tema, señor presidente, no han habido nuevos términos de convenio, por lo menos los últimos, yo me atrevería a decir, 6 meses. ¿Ah? Lo único que hay es lo que se dio en el año 2022. Nosotros hicimos incluso una cuantificación, creo que hablábamos del orden de 10 convenios que se habían terminado. Nosotros representamos 40 instituciones, si multiplicamos las 40 por 5 ISAPRES, o sea, el porcentaje de convenios que se habían finiquitado era un porcentaje muy mínimo o muy bajo, obviamente que bastante incómodo para las personas que se vieron afectadas, pero no fue una práctica generalizada y no se ha seguido avanzando respecto a ese tema por parte de los prestadores, y la relación con las aseguradoras, yo diría, está a la espera de definiciones, pero no han habido evoluciones en ese sentido. Muy bien. Superintendente de Salud. Sí, muchas gracias, presidente. Respecto a algunos de los elementos aquí planteados, lo primero decir, nosotros tenemos garantizado, digamos, a propósito de lo que nos obliga la ley, digamos, de poder supervigilar en relación a las ISAPRES, las garantías, digamos, de deuda. Esta garantía de deuda, como ya lo hemos explicado también en esta comisión, se compone fundamentalmente por deuda con beneficiarios y deuda con prestadores que son individuales y también prestadores que son institucionales. Y en ese sentido también se podría subdividir entre aquella deuda conocida, que es la deuda que es facturada, la que está cobrada, versus la deuda que no es conocida, que es el IBNR, ya que es la provisión. Fundamentalmente en el caso de la ISAPRE Nueva Más Vida, que nos recordaba Cristian, perdón, de la ISAPRE Más Vida, perdón, sí, tiende a confundir esta... Debe haber sido la razón del por qué... Perdón, en el caso de la ISAPRE Más Vida, ya en su momento, es que efectivamente había un IBNR que era más bajo, ¿no? Y que no permitía poder hacerse cargo respecto de la deuda no conocida, que además es estimativa. De hecho, los cálculos que plantea la Asociación de Clínicas es estimativa en la medida en que no está, digamos, establecida a partir de una facturación, que no hay un acuerdo respecto a la deuda, está en la calle, no en un tubo, en un túnel, como se llama. Entonces, el año 2020, a propósito de lo que ocurre con el caso de la ISAPRE Más Vida, es que la superintendencia de la época, el intendente de fondo, establece un aumento por sobre el 100% del requerimiento de provisión hacia las ISAPRES. De hecho, fue en un año bastante bueno para la ISAPRES, porque al disminuir la tasa de uso, incluso hubo ganancia, incluso con el aumento de la provisión, ese año, aún así, hubo ganancias por sobre 80.000 millones de pesos. Bueno, el punto es que nosotros hemos sostenido que esa situación o esa decisión ha sido beneficiosa precisamente para poder sostener al menos un fondo mayor de garantía respecto de aquellas prestaciones y por eso no tener un escenario similar al que ocurrió con antelación. Yo creo que fue una buena decisión y eso hay que decirlo, ¿ya? Y al mes de abril, para poder dar algún tipo de cifras, digamos, que es las que manejo en este instante, sobre deuda conocida aproximadamente hay 235.000 millones de pesos aproximadamente que están garantizados. Son cifras no exactas, por si acaso, Gonzalo. Y respecto a la provisión deben ser 183.000, 184.000 más para prestadores. El IBNR es un poquito más grande porque también tiene que hacerse cargo de deuda no conocida con beneficiarios. Por lo tanto, del orden de los 420.000 millones de pesos, lo que a abril nosotros consideramos que estaría garantizado para prestadores, ¿ya?
Y lo otro es que se han tomado medidas que también han sido bien criticadas, ¿no? Pero que nos parecen que van en la dirección correcta, que es la mal llamada liberación de garantía. Mal llamada porque lo que se hace es permitir que las ISAPRES vayan, utilizando esas garantías para pago de prestaciones. Esa decisión es una decisión que está, digamos, sustentada en la ley, que producto de la situación que ha vivido el sistema ha sido recurrida o requerida, digamos, por las ISAPRES en una mayor cantidad y han sido volúmenes relevantes. Pero esa decisión ha permitido sostener un flujo de caja en números azules y permitir la continuidad de los pagos, ¿ya? Por lo tanto, digamos, es una situación que de alguna forma u otra ha logrado mantener la continuidad, digamos, en los pagos de las prestaciones que se otorgan, que es lo que nosotros podemos hacer según lo que la ley permite. Nosotros no podemos dejar de exigir la garantía, es una materia legal, tenemos que estar ahí supervigilándolo. De hecho, el incumplimiento de este indicador implicaría una insolvencia y es muy estricta la ley porque establece que de la deuda conocida el 100% debe estar garantizado y cuando hay un incumplimiento, ¿ya? Cae, digamos, se genera un plan de ajuste de contingencia. Si la caída es menos del 85%, incluso del 75%, perdón, podemos ingresar con administrador provisional. Por lo tanto, esto es una materia que no puede ser resuelta si no fuera a través de la discusión de la ley. Pero ojo, que esta regulación no está en los estándares, por ejemplo, de Solvencia II, si nosotros vamos a los estándares de la OCDE, ¿no? Son estándares bastante menos exigentes, pero que nacen a propósito del caso de la ISAPRE Vida Plena, ¿ya? Y que lo que buscan es poder resguardar que el sistema de ISAPRE no tenga una caída inmediata, sino que exista esta especie de amortiguador, permita la supervigilancia y si hay una caída de indicador, se establezcan medidas para que la ISAPRE que caiga intente o pueda salir o pueda revertir. Por eso que se aplica este plan de ajuste de contingencia, por eso que también, si no hay un administrador provisional, antes de que pudiera ocurrir algún proceso de quiebra. Eso, presidente, no sé si hay alguna duda más. Al director de FONASA que pudiera precisar bien, porque me indicaba la senadora Órdenes que había una diferencia de monto, al parecer, no estoy seguro, respecto a las deudas del FONASA hacia las clínicas, en conjunto con el sistema público y del FONASA centralizado, si pudiera precisar. Sí, claro. Buenos días a todos. Sí, efectivamente, lo que ocurre es que nosotros tenemos diferencias metodológicas con la Asociación de ISAPRE, de clínicas y con las clínicas para medir esto. Y eso básicamente porque nosotros estamos obligados como servicio público al buen uso de los recursos públicos y tenemos una norma expresa de la ley que nos obliga a asegurarnos que las prestaciones fueron otorgadas y que los precios son los que corresponden, y eso asume entonces un proceso de revisión de las cuentas que en definitiva tiene su tiempo y en el cual nosotros hemos estado trabajando, digamos, y que ese proceso de revisión de cuentas asume trabajo no solo de FONASA, sino también de las clínicas. Es decir, ellos tienen que pasarnos la cuenta, nosotros revisarlo, y una vez que se produce ese proceso de revisión y validación de la cuenta, se produce el pago. Y por esa razón, entonces se nos genera esta diferencia en los montos, porque para nosotros solamente hay deuda en la medida en que el pago está validado. Y por eso nosotros sostenemos que solo debemos 4.000 millones al mes de abril. Los números actuales los números de este momento se pueden actualizar, pero esa es la explicación de la diferencia. Y por lo tanto, nosotros hemos estado trabajando en eso, y yo creo que esto es lo relevante. Lo relevante es que, independiente de esta diferencia metodológica, nosotros sí hemos estado trabajando con la Asociación de Clínicas para mejorar los procesos tanto de ellos para mejorar su proceso de cobro como el nuestro para revisarlo. Porque tenemos una tasa alta en algunos casos de clínicas de volver a reiterarles que suban información, que hay algunas clínicas que tienen hasta 2 o 3 vueltas, digamos, en que envían la información, se la revisamos, la devolvemos, y eso se produce 3 o 4 veces, y eso obviamente influye en los tiempos finales. Hay algunas que tienen un mejor comportamiento, pero en general estamos trabajando en eso. Últimamente se hizo un taller también con las clínicas para explicar la forma en que tenía que presentarse a cobro los casos y cómo nosotros los revisamos. Entonces, si bien es cierto hay una diferencia metodológica importante, lo relevante en esto es que hemos estado trabajando conjuntamente para resolver esto y agilizar los procesos de pago. Y yo creo que eso es lo importante. De nuestra parte siempre estamos en revisión de las bases
para ir mejorando, digamos, lo que son las bases en los procesos de pago también, hacerlos más eficientes, de manera que también nos exijamos más allá de lo justo y necesario para acreditar como corresponden los pagos. Eso desde el punto de vista de la deuda que señalan las clínicas que tiene el FONASA. Evidentemente hay una deuda mayor de los servicios, pero desde el punto de vista nuestro, nosotros hemos mejorado bastante los procesos y siempre tenemos los mejores procesos. De hecho, tenemos tiempos de pago menores a los 30 días que establece la ley cuando lo hacemos directamente nosotros. Y también sí quisiera aclarar el punto que plantea Cristus respecto de los precios de las licitaciones. Nuestras licitaciones son altamente competitivas. En particular en el caso GRD tuvimos un alza en los postulantes en la última licitación que se está cerrando ahora, más de 40 clínicas postulando a los precios base máximo que fija el FONASA. Entonces, entendemos que pueden haber particularidades de las clínicas, pero en general el proceso es competitivo y hay una alta participación. Vamos a pasar de 29 proveedores adjudicados en la licitación que está terminando a 40 o algo más. Entonces, si tenemos esa cantidad de proveedores adjudicados es porque los precios que está ofreciendo FONASA son los que corresponden. Y finalmente, solo para precisar, en el proyecto respecto del tema de aranceles, el proyecto de ley corta donde va la modalidad de cobertura complementaria, el arancel va a tener unos precios diferentes, más ajustados a los precios que nosotros observamos en el mercado y que lo estamos estudiando y sobre eso hemos hecho nuestros cálculos, así que también ahí hay un punto de mejora. Muchas gracias. Tenemos pocos minutos para responderle a don Gonzalo Greve, que pidió, después los senadores, muy breve, y cierra la ministra. Por favor, don Gonzalo. Gracias, señor presidente. La verdad, el tema de la deuda yo no quiero polemizar. Lo que pasa es que nosotros tenemos las cifras cuadradas con el FONASA. La deuda son más de 190.000 millones de pesos en distintos estados, pero minimizar la deuda, 4.000 millones, eso significaría que, por ejemplo, las garantías con la ISAPRE serían 20.000 millones, no sé, 30.000. Son distintos estados en que efectivamente hay un proceso, pero es deuda. Entonces, yo no quiero entrar en el juego de cifras o en el juego de palabras. Acá la deuda, el stock completo es distinto. Ahora, sí lo relevante, lo que nosotros estamos planteando y lo hemos reconocido abiertamente, que aquí se ha generado un trabajo con el FONASA, han mejorado los procesos, pero mantenemos un stock de deuda con los servicios de salud, que eso tiene una gestión muy compleja. Porque cuando yo me siento con el FONASA a hablar de ese tema, el FONASA dice, ese tema no es mío. Ese tema es como de otra oficina. Entonces, ahí son deudas que están congeladas, que llevan mucho tiempo y que no se han liquidado. Y esa cuestión requiere una intervención, ojalá a través de alguna instancia como esta, pero efectivamente la dirección de presupuesto tiene mucho que decir y hay recursos que están estancados y que ojalá exista una solución, porque hoy día desde el punto de vista procedimental ese stock no se sigue aumentando porque cambió el procedimiento. Pero ese stock está ahí. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muy breve les pido, senadores Gaona, La Torre y Órdenes. Sí, el presidente, es que me asombra esto de minimizar la deuda a 4.000 millones. O sea, no me cuadran casi 200.000 millones con 4.000. O sea, decir que eso está funcionando eficientemente no es verdad, ya sea por el lado de las clínicas que son ineficientes o por el lado del FONASA que es ineficiente. No sé de quién será la responsabilidad, pero me parece grave. Y lo del servicio de salud, los servicios de salud efectivamente es como lo señala la gente de la Asociación de Clínicas, y eso le corresponde al Ministerio de Salud, al MinSal, responder por las deudas de los servicios de salud, por las compras de servicios, porque efectivamente la deuda es gigante de los servicios de salud. El servicio de salud Coquimbo permanentemente, y ahí hay un juego de plazos con la DIPRES, se sueltan los recursos cada cierto tiempo, pero finalmente todo el costo financiero lo está asumiendo todo el sector privado respecto a esta materia. Y ahí quisiera un poco que me aclarara la ministra cuál es el plan que tiene el Ministerio de Salud para pagar sus deudas, porque la deuda del Servicio de Salud es del Ministerio. Y lo del FONASA, o sea, para mí realmente es sorprendente esta diferencia. Y no puede ser que más de 190.000 millones sean de procedimiento. O sea, ¿quién tiene la responsabilidad ahí? ¿Las clínicas, el FONASA? No sé, pero no, porque así no se sostiene ningún sistema. Senador Latorre, presidente de la ISAPRE, ministra al final. Gracias, presidente. No, muy breve. Saludar, agradecer la presentación de la Asociación de Clínicas. Da para más largo, ¿no? Pero solo un comentario breve, que yo creo que acá hay espacio, y también mi pregunta ahí a la ministra de Salud por su intermedio, presidente,
para buscar en esta cooperación público-privada, para satisfacer, digamos, las necesidades sanitarias de la población, y que es algo, entiendo, muy valorado, la libertad de elección, ¿no? Y por eso el proyecto también de ley corta incluye fortalecer dentro de FONASA esta posibilidad de cobertura complementaria y libre elección. Pero si con fondos públicos sería necesario una mayor regulación al sector privado de las clínicas, ¿no? Ejemplo, creo que da para más largo, ¿no? Pero ejemplo, en toda la política del copago cero, un copago más regulado, no sé, distintas modalidades de regulación, porque lo decía el presidente del Colegio Médico, entiendo, en la sesión anterior, hay una cosa en que se paga el servicio sanitario y otra cosa es la hotelería, ¿no? ¿Cuánto se cobra, digamos, por hotelería versus el servicio sanitario? O esta integración entre exámenes, por ejemplo, la duplicidad de exámenes, que haya una mayor coordinación entre los exámenes del sistema público y privado, ¿no? en línea, etcétera. O sea, creo que hay espacio para una mejor coordinación público-privado desde la óptica de un sistema universal de salud, donde se entienda la salud como derecho social y donde participan proveedores, prestadores, digamos, públicos y privados. Y por último, presidente, si es posible, por oficio, solicitar información respecto a los aspectos financieros de las clínicas privadas, así como lo hicimos respecto a las ISAPRES en sesiones anteriores, donde no sé si se ha respondido ese oficio respecto de sueldos, digamos, de administración del sistema, ¿no? Estoy hablando de la parte alta de la jerarquía, ¿no? Si es posible solicitar esa información. Gracias, presidente. Desde luego que yo creo que podemos adoptar de inmediato el acuerdo de pedirle al Ejecutivo, sea FONASA, sea Super de Salud, sea el Ministerio de Salud, que nos precise este diferendo de cifras que aquí se han planteado, que son bastante colosales en realidad, y que esta comisión perentoriamente necesita despejar. ¿Habría acuerdo al respecto? Hay acuerdo. Presidente, muy breve, porque ya le... Muy breve. Vamos sobre la hora. Me gustaría ver la posibilidad de que invitáramos a la Asociación de Aseguradores para ver si realmente ese seguro complementario que plantea el Ministerio relacionado con este potencial de recepción de usuarios de ISAPRE es tal. Sí. Está en la existe lista mercado. Están invitados. Sí, si van a existe estar mercado invitados para esa cartera de riesgo y si ese es el precio promedio de 30.000 pesos. Por lo menos yo no he visto ningún seguro que cueste 30.000 pesos. Y claro, puede ser por el volumen, pero me gustaría escuchar a los aseguradores para ver si lo que dice el Ministerio es realmente atractivo para el sistema de seguro. Sí, van a estar en las nóminas. Tenemos muchas instituciones que le han pedido y van a estar ellos también incorporados. Perfecto, presidente. Presidente de la ISAPRES, por favor. Usted quería precisar también un punto. Presidente, muy buenos días. Por su intermedio, un saludo a todos los senadores. Muchas gracias por la invitación. En relación con lo indicado el día de ayer respecto del proceso de implementación de la ley corta por el fallo, formalmente indicarle que efectivamente ya hay 3 ISAPRES que han presentado aclaración. Las aclaraciones ya están disponibles en la página de los tribunales para conocer cuál es el detalle de las preguntas que las ISAPRES están haciendo, de las aclaraciones específicas que están haciendo. Esperemos que efectivamente eso sea una ayuda en el proceso de seguir adelante con el desarrollo de esta ¿Van a presentar más asociados de ustedes hoy o mañana? Las ISAPRES están estudiando internamente si hay algunas dudas o algunos puntos adicionales o en particular que haya que aclarar. Entendemos que en el cortísimo plazo además ingresaría una serie de preguntas de la superintendencia. Parece prudente esperar a tener la nómina completa de aclaraciones que se están solicitando para ver si está la integralidad o no para resolver las dudas que hoy día existen. Nos ha parecido muy buena la presentación que hizo la Asociación de Clínicas, que vuelve a mostrar el tremendo aporte que el sector privado es para el sistema de salud del país y del tremendo apoyo que significa la cobertura, los financiamientos que da el sector ISAPRE a esa red que hoy día apoya a la mitad de la población de Chile, si no más. En ese sentido, volver a reiterar el hecho de que la búsqueda de soluciones del fallo de la ley corta tiene que considerar el equilibrio, el funcionamiento del sistema hacia adelante para impedir que efectivamente ese sistema que hoy día está operando y está dando esas soluciones vaya a tener algún inconveniente, algún problema
y limite el acceso a las personas más adelante. Así es, compartimos ese criterio que además creo que esta sesión ha sido extremadamente valiosa, ha sido muy ilustrativa. Este es el Parlamento, es el lugar del diálogo, es el lugar donde nos encontramos todos, más allá de las posiciones políticas, y creo que estamos cumpliendo ese propósito porque hemos ido avanzando en esa dirección. Antes de entregar la palabra a la ministra, no puedo dejar de mencionar, ministra, que además de este tema que es muy intenso, estamos en una crisis epidemiológica relacionada a las enfermedades respiratorias. Me gustaría una opinión suya porque si bien estamos en alerta sanitaria, hay voces que claman desde distintas regiones, hospitales del país, respecto a los altos índices de enfermedad respiratoria en niños particularmente, y por lo tanto yo quisiera pedirle qué medidas usted podría señalar que sean muy fuertes, muy intervencionistas, que contengan de algún modo el brote de enfermedad respiratoria a menos de un mes del inicio de las vacaciones de invierno, que se adelantaron un poco, pero que siguen siendo una polémica muy fuerte en muchas regiones del país y porque el sistema está muy saturado en la ocupación de camas pediátricas sobre todo. Sobre eso quisiera pedirle a usted que también lo diga, lo mencione, porque esto es un tema muy delicado a esta época respecto a cualquier otro año en las enfermedades respiratorias especialmente. Tiene la palabra, ministro. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los senadores presentes, también a la Asociación de Clínicas, la Asociación de ISAPRES. Bueno, yo creo que ha sido una sesión bien ilustrativa, reforzar los elementos que mencionó el ministro Cordero respecto de la racionalidad que da entender cuál ha sido la trayectoria del conflicto de las ISAPRES a través de la judicialización y que llevan a entender el por qué ocurrió esta sentencia que nos motivó a presentar el proyecto de ley corta. Coincidimos en que es muy importante en la presentación de declaraciones de que el superintendente se ha comprometido a presentarla hoy a más tardar mañana y que las aclaraciones también que han solicitado la ISAPRES va a permitir tener una mayor certidumbre, que justamente el interés del Ejecutivo es que exista certidumbre, es disminuir la incertidumbre en el sector. Enfatizar la importancia que significa para nosotros el enfoque sistémico para el sistema de salud, en el sentido de que nosotros entendemos, y lo hemos dicho muy claramente, de que el sistema de salud requiere del prestador privado, que hace un aporte importante a la atención y justamente en relación al aporte que hace el sistema privado es que nosotros, y para darle más estabilidad, es que se presenta dentro del proyecto de ley corta en la modalidad de cobertura complementaria de FONASA, en el que se trata de dar respuesta a las limitaciones que ha mencionado la Asociación de Clínicas y también la Universidad Católica en relación a la modalidad de libre elección con mejores aranceles, también a un pago que está más relacionado con la resolución de problemas a través de GRD, el decir que efectivamente en la relación que existe entre FONASA y los prestadores privados se hace con reglas públicas y por lo tanto eso tiene una relación en el sentido de que no es así a precio que defina cada una de las entidades privadas. O sea, hay una aplicación de reglas públicas que puede ser mejorada. En la modalidad de cobertura complementaria se optimiza esta aplicación de reglas públicas, pero ciertamente es necesario mejorar la complementariedad, por ejemplo, en algunos elementos como que fueron mencionados por el Colegio Médico, como por ejemplo la integración del uso de los exámenes clínicos, que finalmente la gente se lo repite si va a través de la modalidad institucional en relación a la libre elección, y son temas que nosotros también estamos tratando de rescatar. Y también reconocer el rol que tiene el sistema prestador y principalmente lo que es Christus UC en la formación de recursos de alta especialización, así como el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que son los principales centros formadores de especialistas, y que mañana veo que vamos a ver lo del Hospital Clínico. Y con respecto al tema de la deuda que me decía el senador Gaona, bueno, nosotros, claro, tenemos un rol rector sobre los servicios de salud. Los servicios de salud, como usted bien sabe, son autónomos y son dueños del patrimonio y son ellos los que tienen la deuda, pero nosotros, como en nuestro rol rector, tenemos que hacer el cumplimiento de esas deudas, de la deuda, la diferencia que se menciona, de lo que me ha informado FONASA. Está el tema que mencionó el señor Greve de los rebases, que son deudas que vienen incluso del gobierno anterior.
y que efectivamente estamos tratando de regularizar de la forma más pronta posible. Gonzalo está al tanto, por eso él dijo que no iba a entrar en controversia, porque está al tanto de que estamos en gestiones justamente para subsanar esa deuda, y yo me acojo al espíritu de no generar conflicto al respecto, porque sabemos que estamos tratando de subsanar ese tema que se viene arrastrando hace varios años. Con respecto a los virus respiratorios, decir que nosotros nos adelantamos a la situación de virus respiratorio invernal en vista de lo que había ocurrido en el hemisferio norte, y cuando hicimos la extensión de la alerta sanitaria por COVID-19 incorporamos los virus respiratorios. Senadora, mucho gusto. Incorporamos todos los virus respiratorios y también la influenza aviar, porque recordemos que este año hemos estado con muchas alertas sanitarias al mismo tiempo. Tenemos la influenza aviar, teníamos la viruela del mono o símica que ya terminamos, teníamos el COVID-19 que se mantiene ahora hasta el 31 de agosto, y los virus respiratorios invernales. También tenemos el tema de los mosquitos, no solo en el norte, sino también en la quinta región, en la zona de la cordillera, que también se están respondiendo, la marea roja. En fin, y la gripe aviar, que lamentablemente ayer volvimos a tener un caso en una granja con la necesidad de sacrificio, y para la autoridad sanitaria, sacrificio de las aves, y de la autoridad sanitaria la necesidad de ir a revisar a los funcionarios, hacer vigilancia, etcétera. Entonces ha habido una prórroga de la alerta sanitaria en que primero se incluyeron los virus respiratorios. Esto da posibilidades al sistema de tomar medidas extraordinarias, como se sabe, en cualquier alerta sanitaria. Con respecto a la situación que estamos viviendo un adelantamiento del virus sincicial que se había previsto que podía ocurrir. Se han entregado recursos extraordinarios para la complejización de camas de 37.000 millones de pesos a los servicios. Se han complejizado camas en estas 2 semanas, que llevamos alrededor de 170 camas, y se tiene metas a cada uno de los servicios de salud de camas pediátricas que deban abrir. Nosotros estamos estudiando incluso agregar algunos elementos a la alerta para complementarla. Entonces ha habido complejización de camas, ha habido entrega de recursos adicionales, se está abriendo nuevas camas, todos los días se monitorea la situación, todas las semanas hay una reunión con los directores de servicios, está funcionando la unidad de gestión de camas críticas con el sector privado, y se están viendo los cupos todos los días. Por lo tanto, eso está funcionando. Recordar que el virus sincicial no tiene vacuna, por lo tanto, la gente que dice no se adelantó la campaña de vacunación empezó la última semana del verano, o sea, más adelante imposible, porque la vacuna de influenza, recordemos que es una formulación que se hace cada año de acuerdo a los virus que circulan. Por lo tanto, hay un momento en que está disponible la vacuna para el hemisferio sur, otro momento para el hemisferio norte, y nosotros somos prácticamente el país que primero empieza a vacunar, pero que esta no afecta la circulación del virus sincicial, que es lo que estamos en este momento viviendo, y que hemos reunido también a los expertos, Sociedad de Pediatría, al Colegio Médico, a la Sociedad de Medicina de Urgencia y otros expertos para que nos ayuden a revisar las medidas que estamos teniendo, y justamente para discutir el tema del adelanto de las vacaciones, enfatizar en que la situación epidemiológica no es homogénea en todo el país. Este brote de sincicial partió muy fuertemente en Temuco ya hace un par de semanas, después pasó a Concepción, que es donde se han escuchado estas voces. Ahora estamos en Santiago con una situación más tensionada y con más saturación de los sistemas. El índice ocupacional de las camas críticas llega a un 93% en las camas pediátricas, y se está pidiendo también a los hospitales del área norte, y también, bueno, como ya decía, estamos en contacto con el sector privado, de que abran camas para el traslado de los niños. Entre las cosas que nos pidieron los expertos y que nosotros hemos hecho también es la campaña de comunicación, que se llama campaña de invierno porque es el nombre de marca que tiene de décadas, pero que en realidad empieza en otoño. Se han hecho los spots, estamos haciendo un informe de todas las actividades que se han realizado, también el énfasis en la vacunación comunitaria de influenza. De hecho, ando con el logo de la campaña de invierno. Lo que nos pidieron los expertos es enfatizar mucho el mensaje comunicacional, y que lo hemos estado haciendo y lo he hecho en cada una de las entrevistas, y también los CEREMI lo han hecho y los directores de servicio, de enfatizar en el caso de los niños, que en realidad al no haber vacuna ni un medicamento específico contra el virus sincicial, sino solamente hay un anticuerpo monoclonal que se le da a los niños que tienen factores de riesgo, el enfatizar en el corte de la cadena de contagio, que es algo que aprendimos todos, yo creo, con mayor énfasis durante la pandemia, en el sentido del uso de mascarillas en los lugares aglomerados, el que los niños pequeños, que para eso tienen una extensión de postnatal de 6 meses, se mantengan aislados, que no lleguen personas enfermas, que no tengan contacto con niños enfermos,
el lavado de manos, el uso de la mascarilla a las personas que tienen síntomas, es decir, todo el refuerzo de las medidas de prevención de contagio, y en el caso de los adultos, el enfatizar de que todavía no estamos en el pic de influenza y de que necesitamos que se vacunen antes de ese pic, porque evidentemente protege contra la hospitalización. Entonces esas son las medidas. Nosotros seguimos, por supuesto, analizando las medidas y vamos a seguir citando a los expertos para que nos asesoren. Gracias. Es decir, vamos a tener alerta sanitaria complementada y profundizada. Puede ser que complementemos, estábamos analizando el complementar unos elementos que teníamos antes, que tenemos la contratación de los alumnos de medicina como técnicos, pero nos faltaba el de las otras profesiones de la salud. Y eso es lo que estamos tratando de complementar hoy día. Muy bien. Gracias. Por haberse cumplido el propósito de esta sesión, esta se levanta.